Vale. Bien. Bueno, la tutoría de hoy, que es la primera tutoría en la que vamos empezar a ver contenidos. La semana pasada estuve haciendo una presentación más de la asignatura. Es una tutoría que nos vamos a centrar en tres aspectos que son los más básicos de la programación. Bien, las tres cosas que vamos a ver en concreto son, primero, cómo podemos instalar el entorno. Yo lo voy a instalar en mi ordenador. En la mayoría de los ordenadores ya lo tenéis instalado, entonces no es necesario. Pero bueno, si queréis instalarlo en casa, veréis que es una tontería. Solo hay que tener un par de cosas en cuenta en el caso de que tengáis un sistema operativo más moderno, porque está diseñado para funcionar muy bien en versiones anteriores de Windows y hay que tener un poquito de cuidado cuando lo instalas en una versión más moderna. Bien, una vez que tengamos instalado el entorno en donde vamos a poder programar, donde vamos a poder hacer programas, vamos a ver las dos cosas más básicas que existen en el mundo de la programación. La primera es cómo hacer aritmética entera, es decir, cómo hacer operaciones matemáticas, sumar, restas, multiplicaciones, divisiones. Básicamente vamos a poder hacer lo mismo que vamos a hacer en una calculadora sofisticada, pero en un programa. Vamos a ver que podemos hacer cualquier tipo de cálculo de una manera muy sencilla. Y por último vamos a ver lo que se llaman las funciones de entrada-salida, que esas son las funciones más básicas que existen porque son las que nos permiten interactuar con un usuario que está delante del programa. Las dos entradas significa que el usuario suministra información al programa, por eso es entrada en el programa, entrada de información, y salida significa que el programa suministra información al usuario, es al revés, es cuando muestra información al usuario normalmente por la pantalla. Entonces, ¿por qué eso es fundamental? Porque si no tiene forma de interactuar con el usuario, el programa haría muy poco, haría algo bastante básico, ¿no? La mayoría de los programas interactúan de alguna manera con el usuario que está delante del ordenador, ¿vale? Bien, lo primero, el entorno. El entorno de desarrollo que vamos a utilizar es un entorno muy sencillo, pero la verdad es que te da los fundamentos para programar y hacer cosas relativamente complejas. Y tiene los elementos básicos que encontraremos en cualquier entorno de desarrollo de cualquier programación. Esto normalmente, si alguna vez lo veis por ahí en algún sitio, es lo que se llama un IDE o Entorno Integrado de Desarrollo, Integrated Development Environment. Eso es básicamente un programa que nos permite escribir el código del programa y una vez que lo hemos escrito nos permite construir el programa y ejecutar ese programa, ver cómo funciona. Eso es lo que denominamos un entorno integrado de desarrollo. Como veis, la interfaz es bastante limpia, pero vamos a primero ver cómo vamos a instalar el programa. Para instalarlo, lo único que tenemos que hacer es descargarnos de la página oficial de la asignatura en el link que os proporcionaba. Si vais al enlace que os suministré y vais a la página principal de la asignatura, podéis acceder en asignatura, aquí creo que hay que darle, un momentito, hay que darle aquí, un poquito más abajo. Si accedéis a la página principal de la asignatura, aquí sale entorno de desarrollo, ¿vale? Y si pincháis el C++, aquí, un momentito, ya os sale el mensajito. Voy a cambiar un poquito la luz, que se ve un poco fatal. Bueno, más o menos se ve. A ver, voy a intentar hacer esto. Bueno, se ve. Vale. Esto es importante, este mensaje, que además lo ponen en rojo, que esto es derivado de las versiones más modernas de sistemas operativos. Cuando tú esto lo intentas instalar en sistemas operativos modernos, pues suele decirte como ruta por defecto, cuando lo intentas instalar, pues que estará dentro de c:/usuario/ una ruta muy, muy larga. A veces, entonces, es un problema porque no te lo ellos han creado una serie de programas de instalación que no funcionan bien con ese tipo de directorios. En resumen, que al instalarlo lo suyo es instalarlo en un directorio que tenga poca longitud, y si permitís la recomendación, yo
directamente lo instalaría en el raíz. Es lo más fácil para que no dé ningún problema. Voy a hacerlo yo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en esta página, pues darle a descarga de CodeBlocks. Aquí también hay cuestiones adicionales que es interesante leerlas, de problemas que pueden pasar por si necesitas meter variables de entorno, etcétera, por si tienes Windows un poco más moderno. De hecho, yo hay veces que casi que lo hacía por defecto, pero creo que ya que el Windows 10, que es el que yo tengo, vamos a probar, a ver si no hay ningún problema. Vamos a probarlo en directo. Bien, esto que se descarga, lo que se descarga es un archivo autoejecutable, autocomprimido, perdón, que se descomprime solo, es un RAR, que, a ver, vamos a ver que no dé problema. A ver, vale. Y lo primero que te pregunta, como veis, es el directorio donde quieres que se instale. Este directorio, pues por defecto, fijaros que, bueno, esto no se ve muy grande, es la carpeta te la pone en el raíz directamente y yo la dejaría por defecto, ¿vale? Entonces, vamos a darle a instalar. Esto lo que está haciendo es descomprimir la instalación del programa. Bueno, si en el ordenador podéis ver si lo tenéis instalado, si os sale un icono en el escritorio que pone C++, ¿os sale? Entonces que lo tenéis ya instalado. Bueno, esto os podéis ir a tomar un café. En caso de que esto se te minimice, ¿cómo vas a hacer? Que se minimice. A ver. Voy a parar. Bien, me ha dicho que si permito darle acceso a instalar. Y aquí este es el punto clave. Esto es lo que yo os recomiendo cuando os dice dónde se va a instalar el programa, porque lo anterior es dónde ha descomprimido los archivos para la instalación. Aquí yo lo que os recomiendo es que lo pongáis en el raíz para que no tengáis ningún problema, ¿vale? Yo lo pongo aquí C++ directamente. Además, si me apuráis, bueno, venga, si vamos a dejarlo así, C++. Yo no voy a crear un acceso directo y voy a decirle que sí, que ejecute el entorno al finalizar la instalación. Bueno, algunos compañeros el otro día me preguntaron qué pasa si tienes Linux o demás. Pues tienes que instalar o un sistema, una máquina virtual con Windows o un emulador de Windows, ¿no? Como Winnet. Yo la verdad es que no sé si va bien o no. Bueno, en principio, si todo ha ido bien y se instala, pues nos sale el entorno de desarrollo tal cual, ¿vale? Bien, vamos a ver qué partes tenemos en este entorno de desarrollo. Bueno, por un lado, tenemos aquí a la derecha lo que sería el espacio de trabajo. Aquí es donde van a aparecer todos nuestros archivos y donde podemos crear por cada programa que hagamos, tendremos una nueva carpeta. Y entonces, una vez que abramos el archivo, se nos abrirá el código en la parte principal y las acciones más importantes del programa principal son estas tres que salen aquí arriba, que ahora las veremos, que son las que nos permiten construir el programa. Un segundito. Bien. Bueno, como os comentaba, ya veréis que estas son las tres principales acciones que vamos a hacer cuando tengamos un programa activo, que son para construir el programa y para poder ejecutar ese programa. No os hartaréis de hacerlo. Bien, bueno, pues vamos a probar el entorno, vamos a hacer un uso básico, vamos a hacer el primer programa que tradicionalmente se hace en programación, que se denomina el programa Hola Mundo. Es un programa Hola Mundo. O en inglés Hello World, lo que consigue es enseñarle al usuario por pantalla el saludo hola, hola mundo, nada más, es lo único que sale. Bien, vamos a, si queréis seguir conmigo, vamos a hacer este programa básico. Lo que teníamos que hacer es irnos a archivo, ¿vale? Nuevo, a ver, nuevo, proyecto. Aquí dentro de nuevo proyecto lo que hay que seleccionar es proyecto de consola 2.
elegir. Y ahora, la primera vez que te sale te dice, bueno, esto es un asistente para crear programas, tal. Saltar esto la próxima vez. Yo directamente esto no quiero que me vuelva a salir más, así que le voy a marcar para que no me dé este mensaje de bienvenida. Siguiente. Aquí podéis elegir cualquiera de las dos, pero yo os recomiendo que elijáis C, porque así las plantillas que os sale algo lo más parecido al lenguaje que vamos a ver, que se llama C++, que es más parecido a la sintaxis de C que a la de C++. Entonces, aquí seleccionar C. Siguiente. Y bien, aquí yo lo que os recomiendo es que seleccionéis creéis un archivo en el raíz, una carpeta en el raíz de vuestro disco duro, de nuevo por el mismo problema que os decía antes, que a la hora de construir puede daros problemas como tengáis rutas de directorio demasiado largas. Entonces, yo lo que haría sería en el botón, bueno, crearme una carpeta ya en función del sistema en el que estéis. Voy a decirle nueva carpeta y le voy a llamar código, por ejemplo, code en inglés. Y entonces esta carpeta, la ventana esta no se ve, voy a seleccionar esta carpeta, voy a darle a aceptar, de forma que lo que voy a hacer con esto es seleccionar la carpeta donde voy a meter todos mis programas. Si lo hicierais aquí en clase, crearos una carpeta con vuestro nombre, por ejemplo, y así ya sabéis que todo lo que esté dentro de esa carpeta es lo que estáis trabajando en la clase. Y cuando os vayáis, eso lo podéis copiar en un pendrive y llevaroslo a vuestra casa. ¿Vale? Esa va a ser la carpeta donde vamos a meter todos nuestros programas. Entonces, ahora tenemos que darle un título al proyecto. Este va a ser un título básicamente del programa que vamos a hacer, el nombre del programa. Como vamos a hacer un programa que diga Hola Mundo, yo le voy a llamar Hola Mundo, ¿vale? Y fijaros que automáticamente en el momento en que yo hago esto de Hola Mundo, os sale, os pone que el nombre de archivo se llama Hola Mundo CVP y va a crear dentro de la carpeta code una carpeta a su vez que se llama Hola Mundo, que tiene dentro los archivos. ¿Por qué? Porque por cada programa que hagamos va a crear una nueva carpeta dentro de la carpeta raíz, ¿vale? Bien, pues ya está. Con esto pongo Hola Mundo y le doy a siguiente. Bien, por defecto esto es lo que os sale aquí. Esto no lo entenderemos para los que no hayáis aprendido no hayáis programado antes. Esto que sale aquí, para entenderlo necesitamos unas cuantas clases. Así que por ahora esto nos olvidamos de ello. Solo aseguraros que está marcado este clic que está aquí abajo, que se llama Create Release Configuration. Y le damos a Finish, ¿vale? Este tiene que estar desmarcado y le damos a Finish. Bien, si todo ha ido bien, os debe de aparecer aquí un nuevo programa que se llama Hola Mundo, con una carpeta fuentes, que si yo la abro, hay una carpeta hay un archivo que se llama holamundo.cpp. Si yo lo abro, hago doble clic, debe de saliros esto aquí a la derecha. Podéis aumentar el tamaño de la letra con el ratón. Si pulsáis la tecla control y la ruedecita del ratón, podéis hacerlo más chico o más grande en función de la legibilidad que queráis obtener. ¿Vale? ¿Os sale a todos esto? No. Ahora nos iremos metiendo poco a poco, pero ahora lo primero que quiero es que poco a poco entenderemos qué significa este programa, pero bueno, básicamente no hay que ser muy listos para ver que lo que está diciendo aquí algo así que va a imprimir, print es imprimir en inglés, ¿no? Un mensaje que se llama Hola Mundo, ¿no? Eso un poco lo que supongo que todos podríais intuir que hace este programa. Bien, ¿cómo podemos construir? Porque esto lo que hemos es escrito el código del programa, pero para poder ejecutarlo, para poder lanzar el programa, necesitamos primero construirlo. Esto sería como la receta del programa y ahora vamos a construirlo. Y para ello lo que vamos a hacer va a ser darle a esta ruedecita que está aquí arriba, que pone compilar en C++. Si todo va bien, aquí abajo debe decir 0 errores, 0 warnings. ¿Sí?
y si le doy ya a ejecutar, que es el botoncito que pone el play, pues dice que el programa dice que no se ha creado porque a ver, porque esto lo ha compilado. Es que esto lo ha compilado en el raíz. Vale, esto es por lo del tema del release, no pasa nada. Decirle que sí, que quiere hacerlo, sí. Y entonces, cuando le digáis que sí, os debe de salir una ventanita. Voy a poner esto un poquito más grande. El tamaño 18. Vamos a ver si esto se ve un poquito mejor. Sí. Vale, y esto lo que pasa es que no veis nada, ¿no? Bien. Bien, pues lo que veis es que se ha lanzado una pantalla en la que se ve el resultado de la ejecución del programa. Fijaros que aquí hay una cosa interesante que sale aquí arriba, c2.code holamundo bin release holamundo.exe. ¿Por qué? Porque holamundo.exe es el programa que hemos construido, es un archivo ejecutable, por eso se llama .exe, de executable, ¿no? En inglés. Entonces, cuando nosotros le hemos dado a construir el programa, lo que se ha hecho es, a partir de lo que hemos escrito, del lenguaje ese de programación, se ha construido el archivo .exe. Y cuando le hemos dado al play, lo que hemos hecho es ejecutar el programa, lanzar el programa, que funcione. Y entonces, como este programa lo único que hacía era mostrar un mensaje en la pantalla diciendo hola mundo, por eso lo que estamos viendo aquí es hola mundo. El resto es un mensaje de información que te dice, bueno, pues ha tardado tanto en ejecutarse, ha sido todo correcto, no ha dado fallo, etcétera, ¿vale? Bien, bueno, pues ¿a todos ha salido hola mundo? Bueno, pues ya sois programadores, ya habéis hecho vuestro primer programa, así que ya podéis volver a casa hoy diciendo que sois programadores y básicamente lo que hemos hecho es, fijaros, un programa muy sencillo. De hecho, casi es que lo ha hecho por defecto, nos ha construido el código por defecto, no hemos hecho mucho. Pero bueno, bien, voy a darle a pulsar cualquier tecla para cerrar la pantalla y básicamente hoy al final voy ahora a centrar, voy a comentaros un par de conceptos básicos y ahora volvemos para seguir programando un poco, ¿vale? Bueno, pues vamos a volver a la presentación y ahora que ya hemos visto un poquito cómo instalar el entorno y demás y cómo podemos crear programas, vamos a ver qué partes tiene un programa, qué podemos hacer. Vamos a ver un poquito. Bueno, lo primero, si os habéis fijado, básicamente un programa son una serie de instrucciones. Es como si fuera una receta de cocina en la que dice primero cortamos la cebolla, después vamos a, no sé, son una serie de pasos que se tienen que ir haciendo en orden. Y un programa en C++ tiene dos partes principales. Lo que denominamos la sección de bibliotecas, donde nosotros lo que hacemos es incluir otros fragmentos de programas que ya están hechos, y el código mismo del programa, que es el que está rodeado de estas dos llavecitas, que es donde nosotros escribimos lo que queremos que haga el programa que estamos construyendo, ¿vale? Bien, ¿qué cosas podemos ver aquí? Pues si hemos hecho problemas básicos de matemáticas, como los que hacemos en el instituto, los más básicos, pues ¿qué hacemos en un problema de matemáticas normalmente? Pues nosotros definimos las variables que vamos a usar en el problema, ¿no? Es decir, normalmente en matemáticas dice sea X un número entero, sea Y un número real, ¿no? Eso lo habéis hecho alguna vez en un programa de matemáticas, ¿no? En un problema de matemáticas, ¿no? Básico. Bueno, pues eso lo que estamos haciendo es definir las variables que vamos a usar. En programación es exactamente igual. Por cada variable que vayamos a utilizar necesitamos decir de qué tipo es. Entonces, cuando nosotros en matemáticas, fijaros, decíamos sea X un número, ¿qué significaba esto en matemáticas? ¿Os acordáis? X un número que pertenece a, el Z, ¿qué significaba? El número, los enteros, el conjunto de los enteros. Esto lo habéis visto alguna vez en matemáticas, ¿no? Por Dios, esto no estoy... Creo que esto... no sé si estamos hablando de que esto se verá, ¿no? Supongo que sí, ¿no? No me asustéis, por Dios, con la que os veo así con mirada
Y perteneciente a R, ¿qué significaba? En números reales, ¿no? Vale. Bueno, pues esto en programación se hace de esta manera. Con int x punto y coma lo que estamos diciendo es literalmente sea x un número entero. Lo que significa x es una variable que yo voy a usar en mi programa y que es una variable que va a contener números enteros. Un número entero, un 1, un 2, un 3, un menos 1, menos 3, menos 4, ¿vale? Si yo quiero definir una variable real, una variable que sea 3,5, 3,8, 4,7, pues entonces tengo que poner float espacio x punto y coma. Float viene de, bueno, int evidentemente viene de integer en inglés y float viene de coma flotante. La coma flotante es la coma que se suele poner en los números, bueno, los números reales, ¿no? Que tenemos, y flotante viene de que en la notación científica, pues tú esa coma la puedes mover en función del factor al que está elevado, ¿no? A menos 10 por 10 elevado a menos 5, 10 elevado a menos 8. Eso no importa. Float simplemente recordarlo que viene de coma flotante, por eso es números reales, ¿vale? Bueno, pues en el programa anterior, ¿cuántas variables estamos definiendo en ese programa que os he escrito? Aunque no sepáis lo que significa, con esto que os acabo de decir, ¿cuántas variables estamos usando arriba? 2 variables. ¿Y de qué tipo son? Enteras, ¿no? Esta primera línea de instrucción lo que está diciendo, sean x e y 2 variables enteras. Bueno, lo siguiente, pues lo siguiente es matemáticas de toda la vida. ¿Qué podemos hacer en un programa? Pues en principio todas las operaciones matemáticas básicas. Multiplicación, división, resta y suma. Lo único que la multiplicación es con el asterisco, ¿no? Cuando pongamos asterisco significa que lo estamos multiplicando. Y la división es con la barra, cuidado, la barra de la derecha. La barra de la izquierda no tiene nada que ver lo que significa, ¿vale? Así que la barra de la derecha. Bueno, pues, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí en este programa? Básicamente, haciendo operaciones básicas, ¿no? X, ¿cuánto valdría? 3, después la Y, 2, después la X, 5, ¿no? Sería 2 más 3, ¿no? Perdón, 4. Y ahora tenemos una última operación que ya la habéis visto antes en el programa, que lo que significa es muéstrale un mensaje al usuario, ¿vale? Eso ahora lo veremos. Bien, existe la posibilidad de llamar a funciones. ¿Qué significa llamar a funciones? Bueno, pues en matemáticas, ¿qué era una función en matemáticas? Una función, ¿me podría decir una definición de matemáticas? ¿Qué era una función? A ver. Una operación, ¿no? Vale, bueno, formalmente era una relación entre dos conjuntos, ¿no? Tenía un conjunto de entrada, un conjunto de salida, o sea, el rango y la imagen, ¿no? Era algo así. En el que, por ejemplo, si yo defino una función de enteros sobre enteros, a cada entero de entrada te da un entero de salida. Por ejemplo, la función f de x igual a x más 1, pues a x vale 1 te da el 2, para x2 le da el 3, ¿no? Es una relación entre dos conjuntos, es una función. Pero básicamente lo único que tenéis que recordar desde el punto de vista de programación es que una función va a ser algo al que yo le paso parámetros, le paso datos y me devuelve algo. O a veces no devuelve nada, pero hace cosas. Por ejemplo, imprimir en pantalla. Yo le doy datos a esa función y hace una magia por ahí dentro que me lo imprime por la pantalla. Una función es algo al que le voy a dar información y o bien me devuelve cosas o bien hace cosas por dentro. En particular, print es una función. Es una función que lo que va a hacer es imprimir lo que tú le pases como parámetro. En este caso, el mensaje, un mensaje que está entre comillas doble. Pero hay ejemplos donde la función te devuelve cosas. Por ejemplo, existe la función raíz cuadrada. La función raíz cuadrada, dado un número, te da la raíz cuadrada de ese número. Pues esa función se llama sqrt, de square root en inglés. Pues si tú le pasas sqrt de 5, eso te devuelve el valor de la raíz cuadrada de 5, el que sea. ¿Vale? Eso es una función también, al que le estoy pasando un parámetro, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay algunas funciones
Bueno, no, todas las funciones, para yo poder utilizarlas, para poder utilizar esas funciones, tengo que incluir la biblioteca donde están definidas. Por eso os decía aquí al principio que en esta primera parte yo lo que hago es incluir fragmentos de otros programas. En particular, esta biblioteca que estoy incluyendo aquí, que se llama stdio.h, es una biblioteca que me da todas las funciones de entrada-salida. En particular, la función print. Puedo utilizar print porque aquí arriba he dicho inclúyeme stdio.h. Sí. Están todas ya metidas, entonces lo único que si yo quiero utilizar una determinada, hay una lista muy grande de funciones, que yo digo, a ver, esta función quiero utilizarla, pues esta función está en la biblioteca tal. Pues entonces tengo que incluirla y a partir de entonces ya puedo utilizarla. En particular, si yo quisiera utilizar, por ejemplo, la función sqrt de raíz cuadrada, tendría que incluir la variable, la biblioteca math.h. Es una biblioteca que existe, que tiene un montón de funciones matemáticas, seno, coseno, todas las funciones que puedes encontrar en una calculadora científica están ahí definidas. Entonces, podéis iros a la lista y decir, oye, pues me interesa, quiero buscar una función que me calcule el máximo de un número, o que me calcule la tangente de un... Pues busco, existe, pues ya está, ya podéis utilizar esa función tal cual en vuestro programa. Esto es una de las cosas más interesantes que tiene la programación, que no tenéis que hacerlo todos vosotros, cada uno podéis utilizar código que ya está hecho, ¿vale? Llegado a este punto, quiero decir una cosa que para mí es muy importante, pero vamos, no es importante en el contexto de la asignatura, pero sí quiero que sea, que a ver si se os queda grabado. Digo bibliotecas porque se llaman bibliotecas, es la traducción correcta en español, pero en muchísimos sitios, muchísimos por internet, por todos lados, oréis la palabra librería. Y eso está fatalmente dicho. ¿Por qué? Porque en inglés se dice library. En inglés estos son libraries. Pero en español eso es un false friend, lo que dicen, porque library en inglés significa biblioteca en español. Si tú quieres decir librería, en inglés es bookshop. Bookshop sería una librería. Entonces, todas las personas que dicen incluimos la librería están diciendo una barbaridad. O me dicen library en inglés, o me dicen biblioteca. Pero como me digas librería, estás diciendo una tontería. Pero yo a veces incluso, ahora que me pongo así tan radical, a veces se me escapa, porque es muy fácil. Has visto tantas veces library, te sale librería rápidamente, pero no digáis librería si queréis decir las cosas correctamente, ¿vale? Estos son bibliotecas. Muy bien. Bueno, y ahora viene una de las cosas más ingratas de la programación, que es los caracteres especiales. Todo esto que habéis visto, pues muy fácil, sumas, restas, modificaciones, fácil, entero, tal, pero... Una de las cosas que más quebraderos de cabeza da en la programación cuando vas empezando es que los caracteres especiales son fundamentales. Vamos a ver qué caracteres especiales en este código tan chiquitito existen. Bueno, básicamente existen 4 tipos ahora mismo de estos en este fragmento, pero hay muchos más. Para separar bloques de instrucciones se utilizan las llaves, la llave de apertura y la llave de cierre. ¿Cuántos bloques de instrucciones tenemos aquí en el código? Un solo bloque que está delimitado, ¿no?, por las 2 llaves, ¿no?, por esta y por esta, ¿no? Eso sería. Después, cada vez que nosotros hacemos una instrucción, tenemos que siempre terminarla con el punto y coma, que eso significa fin de instrucción. ¿Cuántos fin de instrucción tenemos aquí en nuestro programa? 5, ¿no? Que estarían aquí. Esos serían los caracteres de fin. Después, cada vez que necesitamos separar, por ejemplo, los parámetros de una función o queremos declarar varias variables en serie, lo hacemos con comas. ¿Cuántas comas vemos en este programa? 2. 2, efectivamente. Una arriba en la declaración de las variables y otra abajo en la llamada a la función print, que estoy pasándole 2 parámetros. Ahora veréis esto por qué. Por cierto, esto que yo he puesto arriba, esto de int x, y, podría haberlo escrito exactamente igual poniendo int x, punto y coma, int y, punto y coma.
Lo único que estoy haciendo ahí es por ahorrarme no tener que escribir 2 veces int, ¿vale? Y después, cada vez que, por ejemplo, yo quiero meter un texto literal que yo quiero mostrar por pantalla, un mensaje, o quiero meter un dato, el nombre de una persona o algo porque quiero mostrárselo al usuario, pues el texto literal se separa con comilla doble. Y es muy importante eso de doble, no es lo mismo que la comilla simple. Comilla doble. ¿Cuántas comillas dobles vemos aquí? Efectivamente, de apertura y de cierre del mensaje. Bueno, fijaros que en este código, que es lo más pequeño que se puede despachar, esto es ridículo, pues fijaros la de caracteres especiales. Bueno, pues cualquier fallo en alguno de esos hace que el programa no se ejecute, no funcione, no haga nada. Con lo cual, pues yo recuerdo mis primeros programas, que esto era un infierno, decir, pues si es una coma lo que me ha faltado. Bueno, pues una coma, aunque sea una coma enterrada en 2000 líneas perfectamente escritas, esa coma hace que deje de funcionar. Pero es más, después cuando se hacen programas, yo me acuerdo de algunos de los primeros programas que hice ya profesionales, ¿no? Recuerdo que hice un sistema de registro para una conferencia que lo que hacía era, pues, solicitaba a las personas sus usuarios, sus datos, y después le mandaba un correo de confirmación para ver si estaba todo correcto y tal, ¿no? Bueno, pues por una coma, que me olvidé, una coma, un punto, ya no recuerdo si fue una coma o un punto, fue un punto. Por un punto del código, mandé los datos personales de todos los participantes a todos los participantes de la conferencia, todos los datos personales de todas las personas. Menos mal que era una cosa de aficionados, eran 150 personas, era una especie de reunión de aficionados a la tecnología, que no era el Banco de Santander mandando los datos a todos. Por un punto. El código era perfecto, lo que pasa es que me había metido un punto mal en un sitio donde no era y metí la pata. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que cuanto antes os acostumbréis a ser súper meticulosos programando, meticulosos hasta el punto de intentar estar muy concentrado en lo que estáis poniendo, pues mejor. Y de hecho, una de las cosas que yo siempre recomiendo, y ya os lo digo desde ya, lo veréis cuando yo programo, es intentar escribir lo más limpio y ordenado posible. Este código que está escrito aquí se podría escribir todo en una línea, se podría escribir cada cosa por separado con la tabulación, pues, haberla puesto en desorden. En realidad eso al compilador le da igual. Pero todo el ser sucio escribiendo, no ponerlo todo ordenado y bien escrito, es lo que lleva muchas veces a tener muchos de esos problemas que se te olvida una coma, un punto y coma, un tal. Entonces, eso es fundamental. Y bueno, que sepáis que existen muchos otros, que esto que os he enseñado es solo la punta del iceberg. Hay otros caracteres especiales como la comilla simple, la barra en el otro lado, no la barra de la división, la barra hacia el otro lado, la admiración, la barra vertical, el ampersand. Cada uno de esos tiene un significado muy especial y eso hay que ser súper cuidadoso, súper cuidadoso. Cuando escribáis un carácter especial, revisarlo 800.000 veces, que ese carácter es el que tiene que ser y cómo tiene que ir, ¿vale? Bien. Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo para empezar a programar en condiciones. Sí. Sí. Ahora lo vamos a ver justo, en las funciones de entrada y salida, para empezar a aterrizar estos conceptos. Pues, para empezar a trabajar, vamos a ver qué cosas, lo básico. Ya hemos visto que programar funciones matemáticas es muy fácil, que podemos hacerlas con sumas, restas, multiplicaciones, lo mismo que haríamos en un programa en papel, en un problema en papel. Pero claro, para poder aprovechar que estamos en un ordenador, en un programa, con un usuario por delante al que le vamos a solucionar un problema, los programas normalmente solucionan problemas a los usuarios, pues necesitamos recibir información de ese usuario y poder darle información a ese usuario. Entonces, a lo que os comentaba, la información que fluye desde el usuario al ordenador, al programa, se llama entrada, y la información que fluye desde el ordenador hasta el usuario se llama salida, ¿vale? Bien, para poder utilizar la entrada-salida, bueno, en inglés sí, muchas veces se ve esto, un segundito.
Para poder trabajar con la entrada y salida, como os decía, bueno, si alguna vez lo veis, muchas veces bueno, en inglés se dice input-output y se suele abreviar con I/O. I/O, input-output, entrada-salida. Estamos hablando de este concepto, ¿no? De cómo puedo interactuar con un sistema, ¿no? Bueno, las funciones de entrada y salida, básicamente vamos a ver dos que son las principales. Cómo poder mostrar al usuario, es decir, cómo hacer salida, y cómo vamos a ver cómo del usuario podemos pedir información, cómo podemos hacer entrada. La función de salida principal, que vamos a usar en el 99,999 y en muchos de los casos de los alumnos, en el 100% de los casos, es la función print. Print viene de que originalmente esto lo que servía, bueno, se llama print, históricamente, a mí me gusta contextualizarlo históricamente para que recordéis un poco el nombre de dónde viene. Print viene originalmente de print file, que era que lo que hacía era guardar información en un archivo, porque la entrada y la salida era o leía de un archivo o escribía en un archivo, eso era entrada y salida. Y print originalmente, que viene de imprimir, viene de que originalmente los ordenadores no tenían pantalla. Tú lo que hacías era, escribías en unas fichitas, las fichitas las metías en el sistema, se leía y después la salida se imprimía y era la salida que se le daba al usuario. Por eso siempre hablamos de print, de imprimir, que es un poco extraño, ¿no? Porque imprimir en la pantalla tú no estás imprimiendo, pero imprimir en la pantalla significa mostrar al usuario, ¿vale? Entonces, actualmente print lo que significa es que estamos imprimiendo en el archivo de la salida estándar. La salida, lo que está viendo el usuario en la consola, lo que salió en la pantalla negra esa, es en cierto modo para el ordenador un archivo, en el que cuando yo escribo dentro de ese archivo sale el usuario. Por eso estamos utilizando estas funciones. Pero bueno, esto si tenéis curiosidad, esto ni entra en el examen ni nada de nada. Los que queráis recordar solo lo importante, print para vosotros significa mostrar en pantalla. Print, mostrar en pantalla. Entonces, print va a tener siempre un primer parámetro, siempre, que va a ser el mensaje que yo quiero imprimir, ¿vale? Siempre. Y tiene que estar entre comillas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la inmensa mayoría de las veces el mensaje no es algo fijo. O sea, hay veces que sí, como antes que quería hacer un hola mundo. Y entonces en ese caso, pues hola mundo. A ver, ¿dónde está? Por aquí. No me deja. A ver, un momentito. No me deja. ¿Qué ha pasado con hola mundo? ¿No ha venido? Aquí está, vale. ¿Veis? Aquí era solo un mensajito y era una comilla, ahí no había nada más, el único parámetro, ¿vale? Pero la inmensa mayoría de las veces tú quieres mostrar un mensaje que varía en función de algo. Por ejemplo, muchas veces, y lo vamos a usar en los primeros programas que hagamos, lo que van a ser operaciones matemáticas. Y yo lo que quiero hacer es mostrarle el resultado de la operación que ha salido. Entonces, ¿eso qué significa? Quiero mostrarle el resultado del valor de una variable que yo he utilizado. ¿Y cómo hago eso? Bueno, pues le tengo que pasar el parámetro, más parámetros a la función con las variables que yo quiero imprimir en el mensaje. Pero claro, yo tengo que decirle dentro del mensaje dónde quiero que aparezca el valor de la variable. Y eso se hace con el tanto por ciento de. Tanto por ciento de lo que significa es imprime este mensaje y donde pone tanto por ciento de, pon en lo que vale la variable que te voy a pasar como parámetro. ¿Vale? Esto es como si fuera una especie de plantilla. Lo que yo D es para imprimir valores de variables enteras. Si fuera una variable flotante, una variable de tipo real, entonces teníamos que poner tanto por ciento F. ¿Vale? Pero cuando son variables enteras es tanto por ciento D. Todo esto, yo voy a decir un poco lo básico y ahora os diré dónde podéis encontrar más información sobre todas las posibilidades que ofrece la función, ¿vale? Pero aquí lo importante que os tenéis que quedar es que cuando yo quiero imprimir en pantalla, tengo que decirle una especie de plantilla del mensaje que yo quiero imprimir con unos huecos y ahora por cada hueco que yo quiera poner, tengo que pasarle una variable. Si yo quisiera, por ejemplo, poner un mensaje en el que diga la variable X vale tanto, la Y vale tanto y la Z vale tanto,
Pues eso sería, entre comillas, no sé cuánto, tanto por ciento de, no sé, tanto por ciento de, no sé cuánto, tanto por ciento de. Y después, como parámetros adicionales, tengo que usar la X, la Y y la Z, ¿vale? Por cada tanto por ciento de que yo ponga en el mensaje, tengo que tener una variable que yo le pase adicionalmente, ¿vale? De todas maneras, ahora veréis que a medida que empecemos a trabajar, los programistas, la inmensa mayoría, por ahora, solo vamos a pasarle un parámetro, que es el parámetro de la función, de la variable que quiero imprimir, ¿vale? Bueno, pues cuando el programa se ejecute, ¿qué saldrá en la pantalla? ¿Qué saldrá en la pantalla? Bueno, pues si yo ejecutara un programa que solo tuviera esa instrucción, nada más, que tuviera estas dos instrucciones, igual a 28, bueno, tendría que tener también una primera instrucción que tendría que ser int y, habrá int28, print y tal, o sea, ¿qué saldría? Exactamente, saldría ese mensajito por pantalla. Bueno, hay más posibilidades de formato. Además, es importante que las conozcáis porque esto se utiliza en las prácticas estas voluntarias, tenéis que dominar un poquito las formas en las que se imprime. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos de cómo podemos trabajar un poquito con el formato. Bueno, esto, lo que ponéis aquí, el tanto por ciento de, pueden tener todas estas variantes. Podéis poner tanto por ciento, opcionalmente podéis poner un 0, un número, 1, 2, 3, 4, el que queráis, y la D. Pero estos dos, el 0 y la N, son opcionales. Si no la ponéis, lo que pasa es que ponéis el numerito tal cual. ¿Para qué sirven esas cosas? Bueno, el 0 sirve para, bueno, el N, mejor dicho, sirve para que te lo imprima reservando un número de espacios. Por ejemplo, si yo le pongo N5, lo que voy a hacer es reservarme 5 espacios. Si la variable solo vale 5, vale 3, pues vamos a poner espacio, 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 3. Si vale 328, pondría espacio, espacio, 328. Y el 0 es si quiero que los espacios esos libres me los rellene con 0. Que me ponga 0, 0, 0, 0, 5, por ejemplo. Ejemplo, vamos a poner un par de ejemplitos. Si yo pusiera tanto por ciento 0,3D, ¿qué creéis que habría hecho el print de aquí arriba? Si yo hubiera puesto print igual a tanto por ciento 0,3D. Exacto, hubiera puesto igual a 0,28. Esto lo que me está diciendo es cómo quiero que rellene el mensajito de la variable. Si yo aquí hubiera puesto, en vez de tanto por ciento de, hubiera puesto tanto por ciento 0D, 0,3D, lo que significa es, quiero que me reserves 3 espacios, ¿vale? Eso para empezar, que no imprimas directamente 28 y ya está. Quiero que me imprimas 0,28, lo que sea. Y como le he puesto un 0, que me lo rellene. Esto se entiende. ¿Por qué sirve esto? Porque yo aquí, esto es un poco tonto, porque yo sé cuánto vale el valor de la y, vale 28. Pero esto vale para, imagínate que esto yo no sé cuánto vale, que puede valer 1, 8, 38, esto es el resultado de un cálculo que unas veces va a ser una cosa, otras veces va a ser otra. Imaginaros que yo quiero hacer un listado que me quede bien ordenadito. Y hay veces que la i vale 5, otras veces que vale 138, otras veces que vale 4. Si yo no pongo este formato, me van a salir los números sin alinear, me van a salir muy feos. Entonces, si yo quiero que queden ordenaditos todos, le pongo tanto por ciento 0,3D, entonces, valga lo que valga el número. Si vale una sola cifra, pues va a ser 0, 0 y el valor. Si vale 2, pues más 0,28, como en este caso. Si vale 3, 128. Sí. Y en caso de que hubiese puesto 0,2D, por ejemplo, pondría 0,2. No, pondría 28, porque el 0 solo es si hay espacio. Pues yo creo que eso lo ignora, que pone 28, creo que lo ignora, pero eso podríais hacer una prueba, como se puede ir, esas son las típicas cosas que merece la pena juguetear un poco en un programita y ver cómo se comporta. Si yo pongo 0, tanto por ciento 3D, ¿qué haría? ¿Qué imprimiría? Fijaros, ¿cuál es la diferencia? Que no tiene el 0. Entonces, ¿qué imprimiría? Un espacio. Lo que imprimiría sería i igual, esto es como si fuera un espacio, 28. Eso es lo que imprimiría, ¿vale? Vale, esto es simplemente un tema de formato, pero que sepáis. Bueno, vamos a la otra función clave. La otra función clave, que es la de entrada, nos va a permitir leer un dato del usuario. Sí. ¿No hay una manera de que no te aumente? Si no le pones el 3, si le pones solo tanto por ciento de, te pone el numerito tal cual.
O sea, aquí, ¿por qué te está poniendo este espacio? ¿De dónde viene? Ese espacio que sale ahí, ese espacio que estáis viendo ahí, viene de que tú aquí has puesto un espacio. Este espacio tú aquí en el mensaje has puesto y espacio igual, espacio, y aquí un hueco. Aquí pones lo que valga la i. Entonces, por eso, si yo aquí en vez de poner i espacio igual espacio pongo i es 28, pues en vez de un igual pondría aquí un es y aquí saldría un es. Entonces, este espacio viene de este espacio. En cambio, este segundo espacio viene de que he puesto el tanto por ciento 3D. Porque yo lo que he hecho es reservar. Ha llegado... Esto básicamente lo tenéis que... El print básicamente lo que hace es que empieza... el print abre la comilla. Hay una i, imprime una i. Hay un espacio, imprime un espacio. Hay un igual, imprime un igual. Hay un espacio, imprime un espacio. Ahora viene el valor de la variable. Si yo solo pongo tanto por ciento de lo que valga la variable, lo pego. Si yo le pongo tanto por ciento 3D, lo que va a hacer es reservar 3 espacios. ¿Cuánto vale la i? 28. Me hace falta un espacio extra porque no tiene 3 cifras. Entonces le pongo un espacio. ¿Que le pongo 0 3D? ¿Me sobra un espacio sin valor? Pues le pongo un 0. ¿Vale? Sí. Pero porque solo reserva un espacio si hay 3, se debería reservar 3, ¿no? Porque es un espacio más el valor de la variable. Reserva 3 espacios para el valor de la variable i. O sea, yo aquí voy a imprimir el valor de lo que valga la i. Y en este caso, como es 28, tiene 2 dígitos, pero he dicho que son 3 espacios, me falta uno que es el del espacio. Otro detalle. Sí, sí. En la línea print, Sí. hay una i que no está entre comillas, ¿no? Exacto. ¿Esa i qué cometido tiene ahí? Este es el parámetro que estoy pasando para el valor que quiero imprimir aquí. Esta función print tiene... El primer parámetro es el mensaje que yo quiero imprimir. Esto es texto. Que yo aquí podría poner la variable que el resultado del cálculo es tanto por ciento de. Y entonces lo que haría sería el mensajito en pantalla sería el resultado del cálculo es. Y ahora, cuando llega al tanto por ciento de, dice aquí va el contenido de una variable. Aquí va el contenido de una variable. ¿Qué variable quieres que imprima? Pues el segundo parámetro, que es el de la i. Esto es la variable que quiero imprimir. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a ir a lo contrario. Yo quiero pedirle información al usuario. Quiero que el usuario me dé un dato. Quiero que me dé un dato. Pues eso es lo que se llama la entrada. Bueno, pues es muy similar. De hecho, el nombre de la función se llama scanf porque viene de escanear. Originalmente escanear el contenido de una tarjeta, de un archivo, por eso scanf, de scan file. En este caso, lo que yo le digo es, quiero una variable, es exactamente, sigue el mismo formato, tanto por ciento de, quiero una variable, y el contenido de esa variable, lo que leas del usuario, me lo metes en la variable que le paso como parámetro. En este caso, la x. Esto, básicamente, lo que tenéis que recordar, cuando vosotros veáis esto, lo que tenéis que decir es, leo del usuario un entero y se lo paso a la variable x. A partir de entonces, x vale lo que haya escrito el usuario. Y fijaros, aquí hay un ejemplo de uno de los errores más comunes porque en la entrada, en la función scan, es fundamental usar el ampersand. Hay que poner siempre el ampersand. ¿Y por qué? Por ahora os voy a decir, confiar en mí, porque esto es un concepto un poquito más avanzado, que es el concepto de puntero, un poquito bastante más avanzado, pero básicamente esto es que en realidad no le estoy pasando la variable, sino le estoy pasando en la dirección donde está la variable. Le estoy diciendo, oye, lee un entero del usuario y me lo metes en esa variable. Le estoy diciendo, mételo en esa dirección de memoria, que es donde está la variable, ¿vale? Pero no os comáis la cabeza con que eso de un puntero, una dirección. Por ahora, acordaros que de memoria, que cuando pongo un scanf, tengo que poner ahí el ampersand, ¿vale? De memoria, porque sí, porque yo lo digo. Yo por ahora, lo que os recomiendo es que estas funciones, básicamente las aprendáis un poco de memoria. O sea, que tengáis de memoria, quiero decir que os hagáis una pequeña chuletita de cómo imprimir en pantalla, pues con esta función. ¿Cómo leer un dato del usuario? Con esta función. Os vais haciendo vuestro pequeño esquema de funciones
y lo aprendéis así y lo usáis. Y lo empezáis a usar. Y cuando lo llevéis ya un mes haciendo programas y usándolo y todo, poco a poco ya os iré explicando qué hay detrás de esas funciones y lo entenderéis en profundidad. Pero por ahora quiero que aprendáis a utilizarlo, aunque no sepáis por dentro cómo funciona muy bien, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? Simplemente scan, lee un dato del usuario. Bueno, pues, a ver, vamos a ver un programa un poquito más complejo que se ve fatal aquí. A ver si es que esto es por el TeamViewer, que no lo está... esto... aquí, vosotros sí lo estáis viendo, ¿no? Vale. Vaya. Es que no... a ver si ahora... No, pero es que tarda mucho en refrescar. Vale. Bueno, esto no funciona bien. No funciona nada bien. Un segundito. Bueno, venga, pues este programa. Yo lo que quería era un poco que viéramos qué hace este programa, a ver si somos capaces de entenderlo. Bueno, pues este programa iría poco a poco. Lo que pasa es que no va a funcionar bien, porque quiero ir paso a paso y es que no refresca bien. Un segundito. Vale, bien, bueno, pues venga, vamos a ir poco a poco, a ver cómo funcionaría el programita este. Bien, leerlo un momentito a ver qué es lo que haría. Así que creéis que haría en vuestra voz interior, ¿vale? No lo digáis en voz alta. A ver qué creéis que iría saliendo. De hecho, si tenéis en papel o tal, si podéis intentar imaginaros qué saldría, a ver si sois capaces de... Todo el programa, esto es un programa que se va a ejecutar instrucción por instrucción, a ver qué pensáis que iría saliendo en la pantalla y qué iría pasando. Para mí una de las cosas en las que más se aprende como programador es cuando intentas ejecutar el programa en tu cabeza a ver qué es lo que pasaría. Así se aprende mucho. ¿Veis? Bueno, vamos a ir poco a poco. A ver, la primera instrucción, ¿sacaría algo por pantalla? Cuando se ejecutara esa instrucción, se va a ir ejecutando uno por uno. ¿Qué haría esta primera? Declara una variable que se llama y de tipo entero. La siguiente instrucción, cuando se ejecutara, ¿mostraría algo en pantalla? ¿Mostraría algo en pantalla? No, le daría el valor al 3. La siguiente instrucción, ¡ay! Me caché de mal. La siguiente instrucción, ¿mostraría algo en pantalla cuando se ejecutara? Sí. ¿Qué imprimiría exactamente? ¿Solo eso? Y vale 4 ceros y el 3. La siguiente instrucción, ¿mostraría algo en pantalla? Interrogación. Eso lo mostraría. La siguiente instrucción, ¿mostraría algo en pantalla? Bueno, se mostraría un cursor ahí parpadeando para diciendo, oye, ¿qué haces? Y entonces el usuario en ese momento puede escribir un número. Imaginaos que el usuario escribe 23, ¿vale? ¿Qué pasaría en ese momento? Cuando pone 23 y le da a Enter. Cuando le da a Enter es cuando termina el scan y recoge. ¿Y qué pasaría en ese momento? ¿Qué pasaría en ese momento con ese 23? Lo guardaría dentro de la variable i. Y ahora la siguiente instrucción haría un cálculo y la siguiente, ¿qué mostraría en pantalla? Vale, 0, 25. ¿Cuántos ceros? 4, 2, No, ninguno. Espacios. A ver qué imprimiría, a ver. 4 dígitos. O sea, ¿cuál sería el mensajito? Y vale, espacio. 2 y 25. Efectivamente. Lo que haría es i vale, espacio, 25. ¿Por qué? Porque la i valía 23, 23 más 2 es 25.
Aquí vale 25, como tengo que reservar 4 espacios, me sobran 2 que los relleno con espacios. Perfecto, ¿vale? Pues esto es un programa muy básico. Venga, pues vamos, ya os voy a plantear una serie de retos. A ver, con esto que acabáis de aprender, de entrada y salida, con el SCAM, el Print y matemáticas, vamos a ver si seríais capaces... Bueno, os dejo para cosas que podéis ver en el libro de programación de la asignatura. Para los que no lo ven, en las transparencias, en el documento ese que os he compartido, hay un enlace a las transparencias de la semana pasada, donde estaban los libros de la asignatura, que podéis tener las referencias para cogerlo de la biblioteca o lo que queráis. ¿Qué cosas podéis ver en esos libros? Pues podéis ver qué otras opciones hay del tanto por ciento, cómo se puede hacer con reales, que no es con la D, es con la F, hay otras opciones, ¿vale? Bien, ejercicios que os voy a proponer, para que los hagamos. Vamos a ver si nos da tiempo, por lo menos hacer primero aquí, en los 10 minutitos que nos quedan. Os voy a proponer que hagáis para el próximo día, que lo hagáis en casa, hagáis un programita, yo espero que os dé tiempo aquí a hacerlo, un programita que muestre por pantalla simplemente estos dos mensajes, que muestre y vale con el contenido de una variable rellenar con 0 y x vale el contenido de una variable que imaginaos que la x vale 8, pues que esté relleno con espacios. Eso para empezar a trabajar. Después, un programa que sea una multiplicadora, que tú le pidas dos números y te dé el resultado de la multiplicación. Y después, si sois capaces, a ver si sois capaces de hacer un calculador de índice de masa corporal, que tú le pidas a un usuario la masa, el peso en kilogramos, por ejemplo, la altura en centímetros y siguiendo esta fórmula te diga, pues su IMC es tanto. Y si todo eso va bien, a ver si sois capaces de hacer la práctica 1, que la práctica 1 es, ya sabéis cómo hacerla con lo que os he dicho hoy, ya tenéis lo básico, que la práctica 1 no es más que hacer, imprimir los datos personales por pantalla siguiendo un formato, ¿vale? Venga, pues vamos poco a poco. Primero, a ver si vosotros solos podéis en el entorno hacer un programita que haga esas dos cositas. Y cada vez que un proyecto no posible de los mundos. Lo suyo es que creéis un nuevo programa. Por cada programa que hagáis, yo por ahora os recomiendo que hagáis un nuevo programa desde cero y escribáis el código. Al crear un nuevo proyecto siempre aparece lo mismo. Quedan los programas, ahora os enseñaré, van a salir siempre todos los programas que habéis hecho, por si podéis volver a otro, coger el código, copiar, pegar entre programas, pero el programa activo es el que está en negrita, es el que sale en negrita. Ya no, me refiero que al abrir un proyecto nuevo, ¿sí? Siempre aparece lo mismo. Claro, salen todos estos programas, pero el que tú tienes activo es el que está en negrita. Pero me refiero al crearlo de nuevo, me aparece el código de la mundo. Porque por defecto se queda en blanco, esa es la plantilla en blanco del proyecto, sí. Sí, lo de Hola Mundo que hemos visto antes es el programa por defecto que se crea siempre, al principio. ¿Vale? Venga, pues empezar con esto, primer programita. A ver, ¿la transparencia de hoy la tienes todavía aquí? No, la transparencia justo al final, os dejo la... No, es que intentéis recordarlo un poquito. Vamos, tenéis el ejemplito prácticamente. Bueno, venga, no, os pongo... Bueno, ¿qué leche? Os la voy a poner. Os la pongo. Si queréis ver la pantalla anterior, donde estaban todos los ejemplitos y demás, los tenéis. ¿No sobre esta página? Sí, ahí tienes un enlace a la carpeta de transparencias. Tienes un enlace. Si abres eso, habrá un documento que pone transparencia, pinchas ahí y salen los PDF de... Sale un PDF muy extraño, ¿no sabéis? Sale otro. ¿Cómo? No, sale un PDF muy extraño. A ver. ¿Qué he subido yo, Dios mío? Esto lo he subido. ¿Cómo? Un PDF con todo esto. Ese es el primero. ¿Este? Sí, está subido pero hasta la página 12, que es la primera sección de los nueve. Pero el siguiente, con el visor de Google no aparece nada más que la 12 de la página. Son 5 páginas, ¿no? No, el que te sale el 0.
Darle a F5, darle a... Sí, ya, pero Y este sale en 12 páginas, ¿no? Las que son. sale nada más que el 00. Sale la siguiente. ¿Le has dado a refrescar? Sí, sí, sí. ¿Aquí? Pues en la página de transferencia. Se... Solo te sale el primero. Según... Solo sale La verdad que No, pues yo tengo que las la dos. verdad que Sí, la otra no tengo. si tenemos un Pues... fuerte, ¿no? No, si está subido, es que esa carpeta. Así que yo creo que va a subir, pero no. Es que en la carpeta no entiendo, no entiendo nada. Sí, es que es la... ¿Será que tarda un ratito en...? No, yo tengo los dos aquí. Sí, ¿no? Sí, los dos, pero. ¿Será que tarda un momentillo en...? Pero bueno, no os entretengáis en eso, os lo pongo. Será... Os lo pongo yo. ¿Ya está? ¿Ya os sale? Vale, ¿será que es que tarda Google un pelín en sincronizar? Bueno, el primero lo voy a hacer yo porque ese es muy fácil, ¿vale? El primero... venga, voy a poner... Vale, el primero es muy sencillo. El primero, lo único que tenemos que hacer... Bueno, aquí mi ordenador está haciendo algo raro. Pero bueno, vamos a ver. Fijaros, os voy a enseñar cómo se pueden gestionar varios proyectos. Yo tengo el proyecto activo Lamundo, el que os enseñé antes, ¿no? Entonces, como os decía, lo ideal es que cada vez que hagáis un nuevo programa, creéis un nuevo proyecto. Entonces, voy a crearme... Yo, de hecho, lo ideal es que siempre pues le pongáis una nomenclatura para que sepáis de qué tutoría fue y así. Entonces, voy a crearme un nuevo proyecto. Bueno, archivo, nuevo proyecto, de tipo consola, de C, siguiente. Y aquí le voy a llamar, por ejemplo, T01 y ahora P1, por ejemplo, guión P1. T01, P01. Y un código que me voy a inventar. Entonces, fijaros que ahora mismo aquí aparecen dos programas. El antiguo, el de Hola Mundo, y el nuevo que se llama T01, P01. Y además, fijaros que sale en negrita. Y es un poco raro porque, claro, lo que decía el compañero, se queda abierto el archivo holamundo.cpp que tenía yo abierto antes, con lo cual no os confundáis. Yo puedo cerrar el archivo, lo puedo abrir en cualquier momento, pero si yo abriera el archivo principal del programa que acabo de crear, fijaros que pone lo mismo. ¿Por qué? Porque este es el código por defecto que se crea cuando hace un programa. Entonces, si yo esto lo cambio y pongo, por ejemplo, ¿qué era lo que quería hacer? Pues i vale 0.128. Venga, voy a hacer el programa. Tendría que crear la variable y, darle un valor 128 y yo os proponía que aquí saliera i vale y después 0.128, con lo cual yo lo que tengo que hacer es tanto por ciento, como creo que son 4 espacios, necesitaría 4, no quiero que me los rellene con ceros, d, coma, i. ¿Se puede dar un valor a la calculadora? Sí, se puede por simplificar poner i igual a 128 directamente, pero yo por ahora voy a no simplificar, voy a hacerlo en plan... vale. Si al valor de i le pones el 0 delante, es que lo está hablando una cosa, Sí. ¿por qué da error? ¿Aquí? No, donde declaras el valor de la Ah, variable. sí, no, porque no se pueden, los números tienen que, si no es que eso es una facilidad que tiene C para poner números binarios. Si empiezas por 0 significa que va a ser un número binario, creo. Eso habría que ver un poco los tipos de formato, pero siempre nunca puede empezar por 0 un número de un entero. Siempre te obliga a inicializar la variable, o yo podría trabajar, por ejemplo, dentro del ámbito de
asignando, por ejemplo, un tipo, una cadena y que lo imprima y olvidarme de asignarle un valor ahí. Pero, ¿cómo sería? ¿No poner esto así? Sí, ahora. Bueno, esto lo puedo hacer, lo que pasa es que va a dar un fallo, porque no sabes lo que vale i y de pronto lo normal es que i valga basura, está en memoria y te va a dar un número muy raro y esto no es nada recomendable, porque siempre yo recomiendo, siempre que se declare una variable, inicializarla con un valor, para que tú sepas el valor conocido, porque si no, esas son las típicas cosas que se te olvidan y te da un efecto colateral en el programa que no sabes dónde. Para ahorrarte problemas, lo recomendable es buena práctica, siempre inicializarla con un valor, aunque sea a 0, ¿vale? Pero ya sabes que el valor por defecto es 0. ¿Pero provocaría el error de la...? En principio no debería depende de la versión depende del compilador. Hay compiladores que te detectan eso y otros compiladores que no te lo detectan. Eso ya dependería. Pero hay veces que no te da error y de pronto pues el programa hace cosas que no, unas veces hace una cosa, otras veces otra, que son las cosas más. En el libro, en los PDFs de la práctica de la oficial, o sea, Sí. de Madrid, ¿Sí? recomienda que se utilice la extensión CPP. O sea, Sí. pues la extensión se va a utilizar. Sí, la CPP, esta es la que tiene ahora mismo, la CPP. Sí, todos los archivos que ahora mismo se crean en el entorno siempre son CPP, siempre. Siempre, y efectivamente, eso en realidad, bien, la verdad es que no sé por qué lo recomiendan así, yo creo que es por cómo está configurado el entorno, porque CPP en teoría es la extensión de C++, pero bueno, sí, por defecto, salvo que vosotros lo renombréis a mano, siempre va a ser CPP, así que eso no os preocupéis. Vale, lo ves, ¿no? Que arriba se llama .cpp, ¿no? ¿No? Porque ellos han diseñado un lenguaje que tiene una simplificación sobre C++ y aumenta algunas cosas de C. Entonces le han llamado C++ como una especie de lenguaje intermedio. Sí, pero el C++ es una versión que tiene más cosas que el C, pero menos cosas que el C++. Por eso está entre medio. ¿Y aquí no podrán utilizar ningún carácter de procesamiento? No. Olvidaros del C++ tradicional y el mayor, menos, esas cosas. Sí. Aquí. Bueno, fijaros, cosas para los que estéis utilizando el entorno por primera vez. Fijaros que cuando yo he hecho un cambio en el programa, ¿vale? Voy, por ejemplo, a hacer un enter aquí, aunque esto no haga nada. Arriba, en el nombre del archivo, os sale un asterisco al principio. Eso significa, ese asterisco, que el programa ha sido modificado, el código del programa ha sido modificado, pero no se ha actualizado, no se ha guardado ese cambio. Para guardarlo, podéis darle al botoncito este del disquete de guardar, o bien, lo que yo os sugiero es que os acostumbréis a usar la tecla rápida Control S. Con Control S guarda la modificación en el disco, veis que ya no sale el asterisco, con lo cual ya el archivo está guardado. Ya si ahora apagaréis el ordenador, ese cambio se ha guardado. Tener mucho cuidado con estar trabajando y haciendo código, escribiendo código y no acordaros que tenéis que darle a guardar antes de poder ver el cambio reflejado. ¿Vale? Recordar siempre, antes yo ya lo tengo automatizado. Cada vez que termino yo le doy directamente Control S y ya sé que eso se ha guardado en el disco. Bien, como siempre le damos a compilar y una vez que está compilado le damos a ejecutar. Bueno, esto es que es porque está lo del release, pero bueno, eso no pasa nada. Y os sale lo de i vale 0.128, que es lo que tiene que... Voy a poner esto un pelín más grande... Si no, no se va a ver nada. Vale, y vale 128, ¿no? Os sale a todos, ¿verdad? Bueno, la segunda parte era x vale tal, 8 unidades. ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, pues tendríamos que... Voy a hacerlo a continuación. Voy a poner aquí un int x. Bueno, es conveniente siempre declarar las variables al principio, así que las voy a declarar al principio las dos. X vale 8, hemos dicho, y lo que quería era rellenarlo con espacios. X, a ver, hemos dicho que es X vale no sé cuántas unidades. Vale
unidades. No quiero que me lo rellene con espacios, con lo cual con ceros lo pondría, quiero que me rellene 4 espacios, con lo cual sería 4 también, y el valor de la X. Si yo guardo y le doy, si no queréis estar guardando y compilando, hay un botón intermedio, ¿veis que aquí el botón intermedio entre los dos? Eso lo que hace es que compila y ejecuta todo a la vez, así que ese es más rápido porque así os da la opción de compila, que es crea el ejecutable, crea el programa y lo ejecuta. Fijaros que sale y vale tal, X vale las unidades directamente. Fijaros que eso es un poco extraño porque, claro, me salen los dos mensajes uno detrás de otro. ¿Por qué? Porque yo le he dicho que vaya imprimiendo en la pantalla. En ningún momento le he dicho que imprima un enter, ¿no? Un salto de pantalla, un salto de línea. ¿Cómo se imprime un salto de línea? Para que me ponga uno en la línea y otro en la siguiente. Pues eso, hay un carácter especial que se llama /n. Este carácter especial, que fijaros que es la barra distinta de la del divide, la del divide de matemáticas es hacia acá, la barra del otro lado se utiliza para meter caracteres especiales. Por ejemplo, el carácter espacio, el carácter espacio un poco raro, el carácter tabulador, por ejemplo. Si yo quisiera imprimir un tabulador es /t, por ejemplo. Esto me imprime un carácter que es el tabulador. Y si le pongo /n, lo que me imprime es un salto de línea. Si yo guardo el programa y le doy, tengo que parar el programa que está todavía y le doy a compilar y ejecutar, me sale y vale 0,128, X vale y las unidades. Lo habéis visto, ¿no? Como veis, en realidad es bastante sistemático de escribir. Escribes el programa, guardas, compilas y ejecutas. Eso es el día a día. Fijaros que si os equivocáis en algo, por ejemplo, lo que os decía, imaginaros que aquí os habéis olvidado de poner una coma, ¿no? Yo me olvido de poner esta coma. Guardo y le doy a compilar y ejecutar. Fijaros que abajo me salen errores. Y cuando salgan errores, lo primero, tranquilidad. Porque un error es la forma de aprender. Y la manera de no volver a equivocarte es estar tranquilo y ir directamente al mensaje de error. En este caso, si pincháis el mensaje de error, el editor os marca dónde está el problema, la línea donde está el problema. Y además, aquí os sale no solo la línea, que es la línea 8, sino la columna 27. La columna 27, si os veis a la columna 27, para saber la columna en la que estáis, cuando estáis en el cursor, aquí, abajo, os sale la columna en la que estáis. Línea 8, columna 3, ¿lo veis, no? Si yo me voy a la columna 27, voy hasta la 27. Fijaros que aquí me está diciendo que hay un problema. Entonces yo aquí es donde tendría que irme aquí y decir, ¡ostras! Es que se me ha olvidado una coma. Y ya está. Hay veces que se te olvida. Por ejemplo, si yo ya guardara y compilara, ya sí que no hay ningún problema. Bueno, ya me dice 0 errores, 0 warning. Hay veces que no cuadra tanto porque el carácter que se te muestra, la indicación que se te muestra en el error, no es el sitio donde te has equivocado. Muy importante. Es el sitio donde él ha detectado que hay un problema. Por ejemplo, fijaros, si se me olvida este punto y coma aquí, y yo guardo y le doy a compilar, me dice, error. Y el error lo he detectado en la línea 10, columna 5. ¿Por qué? Pues claro, él iba tan tranquilo, viendo por aquí, sigue, él cree que esto sigue, pero X aquí, si yo lo que estoy esperando es un punto y coma, ¿dónde está ese punto y coma? Aquí se acaba de dar cuenta que te has olvidado un punto y coma. Entonces, cuando se os diga que elemento no esperado, fijaros, el mensaje pone, elemento no esperado, se esperaba un punto y coma. Este es uno de los errores más comunes, porque los puntos y comas se te olvidan a la hora de... Entonces, cuando tengáis este error y os salga la cuarta vez, porque la primera diréis, ¿dónde está el problema? La segunda, ¿dónde está el problema? 2 horas buscando. A la cuarta ya inmediatamente diréis, se esperaba un punto y coma, iréis leyendo hacia atrás
aquí me falta un contenido más, y está. Y eso, a medida que vayáis viendo los errores, cada vez tendréis menos errores de ese tipo, porque tenéis que detectar las cosas más frecuentes. Bueno, pues nada más. Esto era un poco el contenido de lo que tenía hoy previsto para vosotros. Entonces, lo que me gustaría es el próximo día, a ver si podéis conseguir hacer la mayor cantidad de programas posible. Si podéis hacer incluso a ver si podéis empezar la práctica 1, que es muy fácil. ¿Vale? Y ya, lo primero que haremos el próximo día es resolver estos problemas, estos programas, y además empezaremos a meter nuevas cosas de programación para hacer programas cada vez más complejos. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Comentarios? No, ya, nos vemos el próximo día, ¿no?